El Morning. Claudita, es un verdadero honor tenerte con nosotros. Bienvenida al Morning. Gracias Sharon y Danilo, gracias a la audiencia que ya estaban esperando el tema, qué lindos. Y por allí algunos amigos y familiares también están con nosotros hoy y hoy hablando de salud mental, ¿verdad? Sí. Para mí también es un honor estar con ustedes y ocupar este lugar, es un privilegio. De verdad me hace feliz, siempre se los digo, así que gracias por la confianza profesional y por invitarme a mí. Gracias, Claudita, a ti, como siempre es un gusto y sobre todo en un tema tan delicado, la salud mental en la vida cotidiana, ¿verdad? Donde sabemos que pues hoy por hoy lo hemos visto en las calles, en nuestro entorno, que ha colapsado, ¿verdad? La mente es de verdad, es tan importante, es un tesoro, lo hablábamos con Danilo cuando estábamos planificando este tema y de verdad es un tesoro que debemos cuidar, ¿verdad? Y sobre todo pues ser muy conscientes. Cuidar la salud mental no es solo ir al psicólogo en momento de crisis, yo creo que debería de ser ya como una visita mensual o constante para podernos sostener en este tiempo, porque todo se ha alterado, Claudita. Entonces, a ver, Claudita, ¿cómo sabemos si nuestra mente nos está pidiendo ya un descanso, aunque todo parezca normal? Qué buena pregunta. En primer lugar, vamos a contar de que el 10 de octubre, ¿verdad? Se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental y esto fue desde 1992 que se estableció y qué bueno que se hizo, porque no hay salud física sin salud mental, ni salud mental sin salud física. Y si ustedes saben o no saben, pero ¿qué es más importante o qué incide? La salud mental emocional incide directamente mucho más en la física. Es decir, por eso es que se dice, ay, a mí esto me pegó en el estómago, a mí me dio migraña después de que me asusté, etcétera. Se me bajaron las defensas después de este evento y es por eso, porque las emociones, digamos, se pueden manifestar. Volviendo a tu pregunta, ¿cómo nos podemos dar cuenta? En nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en nuestra paciencia. En lo lábiles, y eso quiere decir en los picos emocionales que podemos tener en un día o en un mes. Si vemos un calendario y lo cuadramos en nuestra mente en este momento, ¿cuántos de esos días tú te mantienes estable y de repente tienes un bajoncito como parte de la derivación de la vida y de ahí regresas a la estabilidad y de repente estás muy feliz porque algo bonito te pasó y eso también es normal? Pero si vemos en ese mes y vemos esa línea que sube, se establece, baja, sube, baja, entonces ya allí tenemos que buscar ayuda también cuando, como se dice coloquialmente, rematamos con otros. Y eso es muy, muy común, ¿verdad? Estamos acumulando y cuando acumulamos emociones de frustración, de enojo, de ira, de tristeza, se va haciendo como una escalera. Imagínense una escalera, peldaño tras peldaño, es como que vas haciendo un ahorro, peldaño tras peldaño, hasta que un día estallas. Y entonces rematas con quien no tiene la culpa, también allí. Cuando tus relaciones interpersonales, familiares o laborales se ven afectadas, porque eres irritable y eres espinoso, así les digo yo, así como las flores, ¿verdad? Pero uno escoge si quiere ser la flor, la parte linda, o quiere ser la espina, que escoges tú. Cuando ya espinamos a otros con nuestras reacciones, con nuestras respuestas, con nuestros gestos, es momento de pedir ayuda. También cuando hay raíz de amargura y no le vemos la parte linda a la vida, todo tiene una parte linda, o ya no le vemos significado o propósito a la vida, porque el dolor y las experiencias adversas son para todos, pero también el sol y las alegrías son para todos. Todo depende de no solo el lente con el que se mira, sino la forma en que lo procesamos y el significado que le demos. Por ejemplo, ¿qué puede significar para mí un divorcio? Un divorcio puede significar fracaso, puede significar muerte, pero también puede un día llegar a significar un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, un gracias a Dios, porque saber cómo estaría si no me hubiera divorciado, qué bueno, tuve la oportunidad de hacer todo esto otro. ¿Qué significado le das tú? Y eso es mental, esa es una cognición. A veces queremos
derivarnos, tirarnos a la piscina del dolor y como que nos gustara. Y es en esos momentos cuando nos deleitamos en el dolor y lamemos las heridas, que bueno, cuando un evento ha sido ¿cómo decirles? No frecuente, sino que cuando constante, ha acabado de suceder, pues está bien, es normal, pero cuando ya ha pasado 1 o 2 años y seguimos en ese mismo dolor, rumiando las mismas ideas, entristeciéndonos por lo mismo como que fuera ayer, también allí hay que buscar ayuda, y no solo eso, darnos cuenta y hacernos consciente que ya nos deleitamos en el dolor, que ya nos acostumbramos y hasta nos gusta, y entonces preguntarnos, bueno, pero ¿qué gano yo de estar triste? ¿La atención de los demás? ¿Que me compadezcan? ¿Quiero sufrir porque tengo culpa de algo? Porque allí abajo de esa actitud, de esta forma de ser, hay otras respuestas que hay que explorar para ser libre de ese sufrimiento o de ese estado distímico que se refiere a una depresión y a una vida constante de nostalgia, tristeza, añoranza, a la que también las personas nos acostumbramos. Claudita, qué importante lo que tú mencionas, porque el tema es que al final del día se pasa desapercibido mucho, digamos, lo que me está sucediendo, y no buscamos ayuda, como tú decías, en esa constante de deleitarnos en el dolor y quiero sufrir por X o Y razón, pero no buscamos ayuda y culpabilizamos a los que están alrededor también. Y empezamos a culpar a todos, y entonces nos ponemos en una posición de víctima, y entonces la mente empieza a distraerse y no a centrarse en sanar ese dolorcito que tenía, y crea algo mucho más grande, más terrible. Es correcto, y eso sucede porque no somos conscientes de lo que nos está pasando, y a lo que tú llamas que empezamos a poner la culpa en otros. Eso se llama atribución externa, y es cuando atribuimos nuestros males, nuestras quejas, nuestras tragedias, por llamarlo de alguna manera, a todo lo demás, pero todavía no estamos en ese momento de poder poner el espejo frente a nosotros y vernos a nosotros, y solo allí es que podemos sanar. Porque nos hacemos responsables. Por ejemplo, en una relación, ¿qué parte en esta relación, qué rol jugaba yo? ¿Qué contribuí yo? ¿Qué hacía para que también esto sucediera? Porque las cosas suceden porque también nosotros participamos en ellas. No es que nos hagan todo. Tampoco es 50-50. No es así. Pero sí, si dejaste que te trataran mal, por ejemplo, lo permitiste tú, no saliste. ¿Por qué? Porque tenés un carácter débil, porque te falta poner límites, porque no te amas suficiente, porque vienes con patrones de crianza y modelajes de maltrato, y entonces te es familiar. Pero es hasta que llegas y te pones el espejo frente a ti que ya no se trata de los demás, se trata de ti mismo. Ok, por eso lo importante es ir hacia adentro para trabajar y sanar en nosotros. Existen 3 patologías frecuentes en las personas hoy por hoy que podemos abordar y ser más conscientes, porque justo antes de entrar al tema estábamos hablando con Danilo y con Claudita de estos trastornos, y Claudita pues nos va a explicar realmente de qué se trata, porque hablábamos un poquito de la ansiedad, ¿verdad? Podemos generar ansiedad. ¿Saben que estaba escuchando yo un audio de alguien que hablaba también que muchas veces ese desorden no solo genera ansiedad, porque a veces decimos con la comida, pero también cuando te vas al extremo de personas que hacen mucho ejercicio, también ahí hay un desorden, dice, y y hay que buscar el equilibrio, ¿verdad?, para poder avanzar, porque entonces estamos tratando de como de cerrar o de tapar un problema, pero nos estamos inclinando hacia otro que tampoco va a ser la solución. Entonces, Claudita, ¿por qué la carita ahí? Porque pienso en mis pacientes. No, la verdad que estos son espacios donde piensas en tus pacientes, en las personas que conoces, pero también te ves. Porque si el psicólogo no se ve a sí mismo, entonces, ¿qué anda haciendo por estos rumbos? ¿Verdad? Pero sí, claro. pasa lo del ejercicio también. Sí, pasa que quieres, a veces es llenar espacios, o muy sanamente quieres darte endorfinas, quieres darte serotonina en lugar de tomar un fármaco. Sin embargo, es una muy buena fuente para llenar esas hormonas o neurotransmisores. Sin embargo, hay que revisar
¿Por qué quieres hacer eso? ¿Qué dolor tienes? ¿Qué dolor tienes cuando vas corriendo? ¿Qué dolor tienes cuando bailas? ¿Qué dolor tienes cuando haces tu ejercicio a 1000 y regresas en la tarde otra vez a 1000? Porque quieres matar algo, borrar algo de tu vida. Entonces, además del ejercicio, hay que reflexionar y conversar con alguien. Tú hablabas de la palabra buscar ayuda y creo que yo lo dije también. Actualmente se utiliza, o es más adecuado utilizar la palabra hacernos acompañar, acompañamiento. ¿Por qué? Porque ya salimos de las décadas en que el psicólogo se sentaba en su silla de reinado como quien sabía todo y era el experto en la vida del otro. No, ahora es un acompañamiento en lo que los dos co-construimos la terapia del paciente. ¿Por qué? Porque es el paciente el que es experto en su propia vida. Y esto quiere decir, es experto en cómo vive con su familia, cómo son sus compañeros con los que trabaja. Él sabe mejor que tú lo que afronta cada día y por eso es que le tienes que devolver al paciente el poder de los cambios que va haciendo y tú solamente acompañas. Totalmente, sí, no, y por eso es importante estos espacios para que entremos en esa conciencia de primero sí quiero, o sea, sí estoy consciente, sí necesito la ayuda y sí debo trabajar porque hay algo que quizá me está atormentando y que pasando esa línea del tormento hacia la transición de la sanación, todo va a estar bien. Sí, todo va a estar mejor. Y saben ustedes que como la vida no es lineal, ¿verdad? Constantemente deberíamos de decidir ir al psicólogo o a la psicóloga. Todos los terapeutas también vamos o deberíamos de hacerlo. Bueno, tú preguntabas que cuáles eran las patologías o enfermedades o espectros, como también se le llama, mayores. Vamos a hablar que normalmente usamos el término estrés, estoy estresado, es que estaba muy estresada. Y fíjense que esto es una comorbidad eso quiere decir, es una consecuencia o un síntoma de factores mayores o de enfermedades mayores. Por ejemplo, la ansiedad es una de ellas. Perdón, la ansiedad es esa preocupación constante, ¿verdad? De nuestro diario vivir. Ansiedad por llegar a tiempo, ansiedad de qué voy a hacer después, el futuro, ansiedad cómo voy a pagar, ansiedad, es todo eso, esas expectativas al futuro, pero también de la vida cotidiana, del día de hoy. Y dentro de esa ansiedad, podemos ver que existe el trastorno de estrés postraumático, por ejemplo, y esto es muy importante porque son aquellos eventos, como ya hemos dicho antes, las curvas de la vida repentinas, puede ser la muerte de un familiar súbita, que no le esperábamos, puede ser que te abandona tu pareja y tú pensabas que todo estaba bien, la pérdida de un trabajo, una guerra, un terremoto, o algo así, de repente, que te genere en el futuro recuerdos y te detonen emociones tristes o ataques como de llanto agudo, profundo, de sobrevivencia que se llama síndrome de estrés postraumático. Y un síndrome es un conjunto de síntomas. También, sí. Esto Claudita, está muy ligado a, o es parecido o es similar a los ataques de pánico. Sí, y también no, pero sí, hay alguna sintomatología parecida. Eso es interesante porque cuando uno explica los trastornos, hay algunos trastornos que se parecen, mas no significa lo mismo, ¿verdad? Tienen alguna cosita que cambia. Y yo quisiera conseguir un vaso de agua, porque hay alguito que tengo ahí, ahorita como lo vamos a conseguir. Siento polvito. Bueno, gracias. Hoy no traje cafecito. Bueno, el trastorno también de estrés agudo, ¿verdad? Que son respuestas nuestras a un evento traumático también. Y agudo porque es muy fuerte y allí podría entrar el ataque de pánico que tú dijiste. Que se está dando muy frecuentemente también este tema que ahora es bien común y lo he dicho en muchas ocasiones y trato de aconsejar porque se está dando esto, como te decía, muy comúnmente y sobre todo ahora en jóvenes, ¿verdad?
que en nuestra época, y lo hablábamos con mis papás, pues no era tan común que se diera esta situación de un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, pero ahora las estadísticas nos dicen que cada vez hay más personas padeciendo de esta situación. Entonces es importante que le pongamos atención para poder recibir la ayuda necesaria, ¿no? Yo creo que lo que decía Claudita, el estrés y la ansiedad, desde que salimos de casa, estamos con la ansiedad del tráfico. Tengo que llegar a cierta hora, tengo que cumplir con un horario, desde ahí ya se está generando el primer estrés. Entonces, esto es bien delicado y es bien importante, Claudita. Y es tan importante que a veces no nos deja dormir, porque cuando tenemos pendientes que no hemos resuelto, ahí está que está el sueño. Tenemos sueño, pero la mente o los pensamientos de los pendientes no nos dejan dormir. Por eso, de una vez les voy a dar la receta. Haz un post-it. Esos son aquellos papelitos cuadrados que se pegan con tus pendientes que tienes que hacer a las 4 o 5 de la mañana o a la hora que te levantes y los resuelves allí. Pero ya te duermes tranquilo sabiendo que eso sí te faltó, pero que temprano no se te va a olvidar. Entonces, herramientas como estas tan simples nos ayudan a reducir los niveles de ansiedad o de estrés. También estaría el estrés, el trastorno de estrés, trastorno de ansiedad generalizada. Acuérdense que dijimos que hablamos de estrés, pero el estrés está abajo de los trastornos, ¿verdad? Y los trastornos que estamos hablando son mayores y el estrés está, otra vez, la sombría. Los trastornos son la sombría y el estrés está metidito, ¿verdad? O sea que es un síntoma de algo mayor. A mí me gusta explicar así porque, pues yo lo entiendo más también, yo misma. Sí. Entonces, la ansiedad generalizada es la preocupación excesiva de todo. Todo te preocupa. Es aquella gente que es nerviosa, que hasta en su lenguaje es verborreico, que no se calla, que no hace respiraciones y pausas. Ese es el trastorno de ansiedad generalizada. Y esa es la persona que piensa, ¿y qué si al salir de aquí me choco? ¿Y qué si llueve y me lleva la corriente del agua? Son ideas catastróficas también del diario vivir. Entonces, estos trastornos que mencionamos ahorita se caracterizan por síntomas, ¿verdad? Que esto quiere decir que nuestra mente, nuestro pensamiento nos hace reexperimentar nuevamente la misma situación que nos sucedió, ¿verdad? Lo revives. También nos hace evitar. Si un día tuvimos una experiencia adversa, con la altura, por ejemplo, al subir a una montaña rusa, voy a poner el ejemplo, ahora vamos a evitar cualquier situación que tenga que ver con altura. O sea, son respuestas nuestras. Por supuesto, ¿es lo correcto? No sé si correcto o no correcto, pero es lo sano, mejor dicho, no. Lo sano es que podamos vivir, que podamos disfrutar de la vida, poder disfrutar de la altura de un avión, de repente de una aventura, si no en una montaña rusa, aunque sea el gusanito. Gracias. Estos podríamos decir, Claudita, que son traumas también, ¿verdad? Que vamos generando y quizá en la infancia se enraizaron y que por no atenderlos, pues se quedan ahí como traumas para toda la vida. Sí, ¿verdad? Y puede ser en la infancia o en cualquier época de la vida. Y por eso existe la desensibilización sistemática, que es un tratamiento. La palabra es larguísima, pero realmente lo que es, si tuviste una experiencia adversa, por ejemplo, montando un caballo y te caíste, ¿cuál sería la desensibilización sistemática? Que te vayas acercando a los caballos nuevamente. ¿Para qué? Para que te des cuenta que aquella fue una experiencia adversa, pero que no el futuro te depara experiencias adversas cada vez que te subas a un caballo. Si tú no lo haces, vas a conservar ese miedo o ese trauma como un archivo ahí para siempre, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, es una manera de vencer los miedos. Y eso es bien interesante de platicar, porque ahorita de una vez les voy a preguntar aquí con toda sinceridad, Danilo, ¿cuál sería uno de tus miedos? Donde podríamos aplicar esto de volvernos a acercar a ese estímulo para que te redujera, digamos, el trauma. Primero tendría que encontrar cuál sería mi trauma, ¿no? Sí, pero eso uno lo sabe. El cuerpo lo sabe. Sí,
sí. Y les voy a decir el mío para ayudarlos. Dinos. ¿Verdad? ¿Cómo son? No, Danilo, vas tú. Bueno, ¿Qué yo sí, les voy a contar a mí el de las montañas rusas, lo que tú decías. ¿Ah, sí? Ajá. Aunque, digamos que no me da miedo volar, o sea, con los aviones yo rompí ese miedo, hice un trabajo y la verdad es que ahora me encanta volar. Cuando despega hago yupi, cuando aterriza yupi. Qué lindo. ¿Verdad? Pero... Ya superado, tema Sí, superado. ya trauma. dice yupi. Sí. y le aplaudo al capitán. Claro, todos los capitanes merecen eso, hombres valientes. Sí, pero no logro una montaña rusa. O sea, ese sí es un tema... ¿Cuál es la diferencia del avión y la montaña rusa? Que en el avión voy más segura, o sea, siento que voy más segura. En la montaña rusa no, me siento no segura. Ajá. Y que son muchos movimientos bruscos y violentos. Y además que tiene la montaña rusa de subidas y bajadas. ¿Y qué más? Y voy... ¿En un avión vas? Cubierta. Exactamente. Y ahí voy más expuesta. Exactamente. Ven lo Aparte que la montaña rusa tiene subidas y bajadas. Sí. Ajá, sí. Ven qué interesante es que Sharon misma vaya contando cuando se le pregunta, vamos explorando qué significa para ella exposición, subidas y bajadas, eso quiere decir inestabilidad. Sí. Protección. ¿Verdad? Quiere decir que la búsqueda de Sharon es la protección. Necesita sentirse protegida. Y es una de las necesidades psicológicas básicas del ser humano. ¿Y las subidas y bajadas? Es inestabilidad. Ok. ¿Y te acuerdas cuando expliqué lo lineal de las emociones? Que Sí. está bien si en 30 días vamos aquí, de repente una tristeza, sí. pero regresamos, de repente una alegría muy grande, subimos, pero lo normal es así, no es, en cambio, la montaña rusa es aquí. O sea que no estás mal, en realidad es lo normal, porque la búsqueda de una persona, entre comillas, normal sería, quiero estar protegido, quiero estar seguro. ¿Y qué dice la literatura? La seguridad y la estabilidad es una de las necesidades emocionales de todos los seres humanos. Ah, ok. ¿Cómo te sientes después de que te digo esto? Liberada. ¡Eso! Confiada, liberada, emocionada. Gracias Sharon, tan linda por habernos Gracias. dicho. ¿Quieres decir tú? Danilo. Yo estoy Danilo. pensando cuál es uno de mis traumas, pero es que no me acuerdo. Yo tengo otro. No, pero que siga Danilo, ya, si no, toda la terapia para Bueno, mí. últimamente lo que me ha pasado, que he notado, esto ya venía desde hace mucho tiempo, pero no sé si puede ser un trauma. Lo que pasa es que muchas veces antes de dormir siempre mi mente divaga. Y hay veces que pues empiezo a hacer como que historias. Muchas de esas historias son como, por ejemplo, antes yo seguía la narración y constantemente pues se cambiaba. Ahora tengo que cambiarla yo porque de repente empiezo a pensar que le pasa algo a mi familia. Claro. Como un accidente o algo así, entonces yo empiezo a pensar eso y entonces trato la manera de ponerme a repasar cualquier otra cosa o pensar otra cosa que me gusta para no darle más fuerza a esos pensamientos, pero no sé si antes los tenía y seguía, los narraba normal o hasta ahora. No sé a qué se deberá. Interesante. ¿Puede ser un trauma eso? Eso tiene que ver con un trastorno de ansiedad, Ok. ¿verdad? O con por lo menos con síntoma. ¿Por qué? Tendría que evaluarte más profundamente, pero es un síntoma de ansiedad generalizada porque son preocupaciones que traen consigo ideas catastróficas, que no están sucediendo, pero que el imaginario te las provoca. Ahora, tu sabiduría interna, tu sobrevivencia, te está dando la respuesta y la salida, te está diciendo, hey, cambia la narrativa, porque si no, te vas a hundir más y no vas a poder dormir y te vas a preocupar mucho más. El cuerpo es tan lindo y la mente que también da sus propias salidas. Si es un trauma o no, es posible. Una persona que se enfrentó a que un ser querido por poco se muere, claro que le va a quedar eso por miedo. ¿Por qué reacciona siempre así? Nadie lo entiende a uno. Bueno, tal vez mi hijo casi se iba a morir y yo me di cuenta, ¿verdad? Y entonces, cada vez que me llama pienso, ¿estás bien? Ah, la mamá, sí estoy bien, solo llamé para saludarte. Pero ¿qué pasa? Ahí está el trauma establecido hasta que no se sana y se cura. Maneras de tratarlo hay, muchas. Una de ellas es la terapia cognitivo-conductual, que nos lleva a estudiar esas ideas catastróficas que tú tienes o que te genera tu mente y darles vuelta.
en primer lugar dándonos cuenta de que no son reales, que es un constructo de tu narrativa mental. Y dándote cuenta tú y trayéndote intencionalmente a que te des cuenta de qué es lo real. Por ejemplo, mi mamá debe estar enferma, hoy en la noche le va a dar un infarto. Voy a decir una idea catastrófica. Pero entonces, cuando ya estás en terapia, te entrenan a, bueno, pero ¿cuál es la realidad? Acabo de hablar con mi mamá a las 6 de la tarde. Entonces, ¿está bien? Pues sí, está bien. ¿Me han llamado porque le dio un infarto? No, debe estar durmiendo. Entonces, no es cierto. ¿Verdad? Tan simple como esto. Pero es un entrenamiento que no se da esporádicamente. Tienes que entrenar la mente como entrenas para una carrera el cuerpo. Me encanta. ¿Y no será también que tiene mucho que ver con la edad, tal vez? ¿Por qué? Porque fíjate que he notado yo muchas veces que cuando, bueno, voy a hablar de los hombres, que cuando los hombres llegan a una cierta edad, ya como que se vuelven más sensibles y ya lloran. O que ya como que de repente empiezan a notar cosas que les importan más. Que cosas que cuando son jóvenes ni siquiera lo pensaban. Dicen que los Podría hombres ser, no deben chocar. Ya saben que, miren, a todo hay que sacarle saborcito. Puede ser y puede no ser. Las crisis de edad o los cambios de décadas sí provocan ciertas confrontaciones mentales de nosotros mismos, ¿verdad? Ahora 30, por ejemplo, tú decías de los hombres, ahora 30, ¿qué logros he tenido? Académicos, laborales, quiero formar una familia y no tengo la entrada para hacerlo, podría ser una crisis. O tengo 40, ya se me cayó el pelo, estoy pensando en los hombres, yo me quiero ver atractivo, quiero ver si todavía conquisto a una de 20, 40 y 20. No bajo de peso. Exactamente, ya me salió pancita y así podemos ir, ¿verdad? La pérdida laboral, etcétera, y sí son crisis, especialmente para el género masculino que tiene tanta demanda en ambientes como los nuestros, donde el hombre se le enseñó a no llorar, porque si no, no es hombre. Gracias a Dios y a que hay programas como este y tanta información, ahora sabemos que el ser humano, hombre y mujer, Dios le dio emociones y los hombres pueden llorar como las mujeres, como me decía a mí un paciente hace años, nunca se me olvida, un gran profesional. Claudia, ¿sabes qué pasa? Que los hombres sí lloramos, pero lloramos solos y en silencio. Okay, sí, o sea, no es que no lloraran. No hacemos escándalo. Exacto. O no lo haces porque no es tan aceptado. Exacto. No es aceptado. Si tú lo haces frente a tus amigos, ¿qué te empiezan a decir? Ay, vos, ya saben qué, ¿verdad? Les empiezan a decir. En cambio, a nosotras las mujeres, contame qué te pasó entre nosotras. Y lloramos a la par sin saber. Y si nos dan ganas, lloramos a la par. Y es normal, se normaliza, pero para el hombre no. Yo creo que entre los hombres es muy raro ver llorar entre hombres, y cuando vemos llorar a un hombre es porque sí está pasando por una situación complicada. Entonces creo que no le decimos no llores porque tal vez sí es algo muy fuerte. Yo he visto, yo tengo mucha relación con hombres porque en mi familia existen muchos hombres y casi que yo soy la única mujer entre tantos hombres, pero yo sí he visto como que se dicen cosas así, y entre mis alumnos que tuve en el americano también, tal vez porque son jóvenes, ay, no seas, ya sabes qué. No llores, sí, ajá. O vos nena, o sí, ajá. Pero sí, no solo las nenas lloran, los nenes también. Está bien que lloren. Entonces sí puede ser. Ahora se puede confundir mucho también un trauma con esto que comentabas ahorita, con una etapa de una edad. Sí, y también el cambio de una edad o la transición puede ser un trauma para una persona. Okay. Sí, porque los cambios que generan físicos y mentales y de capacidad en habilidades, no solo físicas, sino que también cognitivas. A veces te empiezas a dar cuenta, pero sí, todo se me está olvidando, ¿qué me está pasando a mí? O hago mucho ejercicio y de todas maneras no bajo de peso, o te ves el rostro y estás todo arrugada. O sea, para ciertas personas, de acuerdo a sus valores, puede ser también un trauma el cambio de edad de cierta década a otra. Ok, qué interesante eso. Sí. Súper interesante, y lo que bien decías tú es entrenar la mente, ¿verdad? Para que esa narrativa mental también no sea destructiva y que podamos identificar hacia dónde la estamos llevando con esa historia que nos estamos creando. Miren qué impactante. Dice, hola Sharon, te cuento que yo tengo una hija de 26 años y hace 3 meses ella tuvo un derrame cerebral.
26 añitos, justo lo que te decía de los jóvenes. Y eso fue al día siguiente, posterior de los temblores que hubieron el 8 de julio acá en la capital y departamentos. Lo que tú decías, un trauma, un temblor, un terremoto. Y según nos dijeron, se le activó un herpes zóster al estrés que le generó tanto movimiento telúrico. A Dios gracias, ya estamos en rehabilitación. Pero sí, la juventud de mi hija, pues los tenía muchos doctores del por qué tan joven le dio esto. O sea, el diagnóstico también sorprendió a los médicos. Excelente semana y bendiciones a todos, dice Cristian de Zona 2. Gracias, Cristian. Y principalmente nos alegra mucho que tu hijita ya esté en rehabilitación. Y es muy importante escuchar este tipo de temas, ¿verdad? Porque imagínate, a tan temprana edad y con esto tan lamentable del derrame cerebral. Sí, qué nivel de estrés tuvo que haber pasado ella, y también al explorar en su mente qué significaba que la tierra se moviera, dónde estaba ella, en qué nivel estaba, si estaba, no sé, estudiando o lo que fuese, y qué significaba eso. Quizás significaba, estoy preocupada por mi mamá y mi papá, que les pueda pasar algo, o estamos separados todos. Para las personas que vivimos el terremoto, tiene un significado diferente que para quien no lo vivió, ¿verdad? Sí. Y no comprenden por qué uno se preocupa tanto. También hay personas que no son sensibles a movimientos telúricos y a ellos esto no les preocupa, pero hay quienes profundamente sí. Y habría que ver si la hija, no dijo usted el nombre de la niña, ¿verdad? No. Habló con alguien o todo lo contuvo internamente. O lloró, no lloró, ¿qué pasó ese día? ¿Y qué pasó antes también? Es que eso te iba a decir, ¿no será que a veces hay también acumulación de muchas cosas y esto vino a ser el detonante? Podría ser, ¿verdad? Sí, pero gracias por compartir y qué bueno que ya está mejor y es un ejemplo pertinente para lo que hablamos hoy, gracias. Otro caso, dice, buenos días a la doctora, dice, qué buen tema. Tengo una sobrina de 20 años que trabajó en un restaurante, tuvo problemas de salud mental, le afectó la bipolaridad y es duro. Había momentos que hablaba sola frente al espejo, se nos murió un perrito y ella decía, quisiera una mascota pero ¿para qué si se mueren? ¿Por qué se mueren los perritos? Decía, y como 2 veces se salió de la casa y regresaba al mediodía sin saber dónde andaba. Es muy triste y muy difícil, pero gracias a Dios y los psicólogos más medicina ya está casi al 100. Hay que darles a todos el apoyo, bendiciones, saludos de JC García y por este testimonio de su sobrina de 20 años que tuvo problemas de salud mental y la bipolaridad. Claro, 20 años. Era 20 años, sí, y es que esto se puede manifestar en una edad temprana adulta y vamos a explicar entonces qué es de los trastornos que traíamos aquí en mente de tratar hoy. Quiero hacer la salvedad que esta, siempre lo digo también en mis redes, no es una clase de universidad, pero sí son generalizaciones expuestas a la audiencia para tener idea qué es cada cosa y que sepamos de qué se trata y también cuando hablemos sepamos y no sobre todo no etiquetemos a las personas con un diagnóstico que no sabemos qué es, ¿verdad? A veces decimos, ella está loca, y eso no está correcto en realidad, porque ni siquiera existe. O decimos, ay, es que es histérica, pero la histeria no es lo que tú estás diciendo, la histeria es otra cosa. Entonces, por eso, la bipolaridad, bueno, esto involucra cambios repentinos de estado de ánimo, ¿verdad? Y pueden ser manías como euforia, que es una alegría mayor a la alegría que tenemos normalmente, es como demasiada intensa esta alegría. Mucha energía, haces muchas cosas, eres capaz de hacer muchas cosas en un momento y de repente tienes una bajada de depresión profunda y te decaes y ya no quieres hacer nada y nunca terminas las cosas porque te estás en estas subidas y bajadas. Esta es la bipolaridad. Él dice que, él o ella, él, ¿verdad? Él dice que gracias a Dios, al psicólogo y a la medicina, en estos casos los fármacos juegan un papel muy importante, sí, ¿verdad? Y con mucha precaución también. Claro, por eso tienen que ser recetados por un psiquiatra. Entonces, ya en combinación con la psicoterapia y esto de la farmacología,
bien prescrita y bien tomada, administrada, da los resultados que tiene la persona o el paciente que indica. ¿Cómo se llama él? A mí me gusta decirle sus nombres. JC. JC. Perfecto. Entonces, gracias por traer este tema de bipolaridad, que sería otro de los trastornos de los que íbamos a hablar hoy en el día de la conmemoración mundial de la salud. Y ni saben de qué más les voy a hablar hoy. Todos hablamos de esto, de la depresión. Muchas gracias. Seguimos con los mensajes. Dice el amigo poeta: hola Sharon, Danilo y licenciada Cuyún. Los lunes los espero siempre con ilusión, pero en especial cuando llega la licenciada Cuyún, tiene un timbre de voz que parece decir: no te preocupes, mientras estés vivo todo es posible. Ay, qué bello él, cómo me cae de bien, tan lindo. Muchas gracias. El morning, además de alegría, son solución para el alma. Ay, qué lindo. Qué bonito mensaje, ¿verdad? Ay, sí, porque valora el trabajo, le sirve además, ¿verdad? Nos hace sentir útiles. Y mira qué increíble que el tono de voz. Sí, mira qué lindo. No te preocupes, mientras estés vivo, todo es posible. Así que, gracias al amigo poeta. Y seguimos por acá conversando con mensajes también que nos han enviado antes de pasar con el tema de la depresión. Los pensamientos obsesivos compulsivos. Yo he estado lidiando con una enfermedad en sangre y empezó mi mente, y sí, pero yo misma y con ayuda me dije de que esto es real, estoy en tratamiento, está mi enfermedad controlada y no está pasando nada catastrófico. El ir también a hospitales donde uno se encuentra con personas con cáncer, y mi mamá falleció de tumor de hígado, entonces uno conecta con ese trauma. Es cierto, todo lo que ella describe es como lo describen los libros. Ella dice su nombre, a mí me gusta llamar a las personas por su nombre. Silvia. Silvia. Silvia, lo que hablas es justo lo que sucede, lo dices de una manera coloquial y es así. Ahora ella ya tiene su tratamiento, ya está combatiendo las ideas catastróficas con la realidad de lo que tiene. Leía sobre este tema que una de las situaciones importantes que reducen niveles de ansiedad y de ideas catastróficas es saber lo que se tiene, porque tienes un punto de partida y sabes qué hacer, y cuando ya tienes un plan de acción de lo que hay que hacer, entonces de alguna manera controlas. Y fíjense ustedes que el control también es otra de las necesidades emocionales y psicológicas del ser humano. Es decir, cuando decimos tengo ideas catastróficas o tengo ideas recurrentes, intrusivas, me están afectando y sufro, pero ya sé que esto se refiere a tal cosa, y se pone a leer la persona sobre la enfermedad o la condición, controla, porque ya sabe, y mi doctor me dijo que estas pastillas a tal hora, que coma tal cosa, y lo hace, está en su control, en sus manos, y solo eso ya lo hace reducir niveles no solo de ansiedad, de depresión, de tristeza y de ideas catastróficas, porque tienes información. ¿Por qué perece el pueblo? ¿Por qué nos venimos abajo? Por falta de conocimiento. El conocer nos da un poder también y nos alivia el control. Y cuando hablo de control, no estoy hablando de controlar a tu novia o a tu esposo o a tu pareja, no es ese control enfermizo, es saber qué va a pasar conmigo si hago A, B o C, de acuerdo a lo que me dicen mis doctores. Eso sencillamente. Me encanta. Estar conscientes e identificar qué es lo que está pasando para poder trabajar hacia esto, ¿verdad? Y eso es lo que nos va a llevar. Pero qué interesante lo que mencionas, ya ahí estamos dando un paso muy grande. Claro. El haberlo identificado. E informarse y tener paciencia consigo mismo. A veces las personas quieren que una depresión, por ejemplo, o ideas repetitivas, obsesivo-compulsivas, y obsesivo porque son recurrentes, y compulsivas porque cuando tengo una idea recurrente que me está lastimando, la compulsión significa que voy a hacer algo, y entre ello puede estar comer, puede estar arrancarme el pelo, puede estar comerme las uñas, ¿verdad? Entonces es una compulsión. Pero esto venía, ¿por qué? Porque cuando hace sobre el evento, sé qué hacer y controlo. Creo que por ahí iba. Correcto. Ahora,
nos vamos a la depresión, que todos decimos, es que está depre, es que estoy depre, hoy amanecí. No, la depresión es una condición, es un trastorno, y les cuento que ya para el 2020 es una de las segundas causas de enfermedad mental, la número 2. Wow. Hacia el 2020 se diagnosticó, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, como la segunda causa de enfermedad mental. Y también decía que de 5 personas, 3 vamos a padecer o van a padecer, yo me quiero quitar de ellas, no, todos hemos padecido en algún momento, de 5 personas, 3 padecen de depresión en algún momento de su vida, y las personas que ya han padecido de una depresión tienen una propensión o una incidencia en volverlo a padecer en un futuro. Por eso tu terapeuta tiene que prevenir recaídas. Como te conoce también, tiene que equiparte para que tú sepas identificar los síntomas, y en ese momento donde ya vienes al abismo del dolor, regresar a tratamiento. Ok. ¿Cómo sé que tengo depresión? O sea, alguien nos preguntaba anteriormente en uno de los mensajes, porque es más que sentirse triste, ¿verdad? Es como afectar el estado de ánimo, o quizá esos pensamientos negativos recurrentes, una sensación de vacío, desesperanza. Pero ¿en qué momento, digamos, la persona puede decir, ok, yo necesito ayuda porque esto ya se volvió constante, entonces puedo decir, y yo misma puedo identificar que es depresión? Excelente pregunta. Si ustedes ya llevan 15 días con tristeza, esa tristeza ya es una depresión que se llama distimia. ¿Y por qué hay que acudir y darse cuenta de ello? 15 días es demasiado tiempo. Decía un autor que a mí me encanta y lo repito siempre, Michael Thompson: un día para que una persona esté mal es demasiado tiempo. Si ya llevamos 15 días, es mucho. Entonces tenemos que consultar. ¿Por qué es tan importante consultar? Porque de una distimia o una depresión distímica o menor podemos pasar a una moderada, y de la moderada a una severa. Cuando llegamos a la moderada, a un nivel promedio alto, podemos decir de que empieza la desesperanza. Ya no tenemos esperanza por la vida, por las cosas que hacemos, y cuando ya no hay esperanza, comienzan también ideas suicidas. Y eso no es que te hagas daño, pero empiezas a pensar, mejor ya no viviera, si no despertara, y si me muriera, ya hice todo lo que tenía que hacer. Y esas ideas nos indican que hay una depresión. Por eso es que es tan importante cuidarlo al inicio. Entonces, tú preguntabas cómo nos podemos dar cuenta. Pues es pérdida del placer de las cosas que antes nos daban alegría en la vida cotidiana. Por ejemplo, si te gustaba ir a entrenar y ahora lo dejaste y no tienes ganas y no hay quien te lleve ni motivación, es un indicador. Si te gustaba ir a bailar y ya no vas, si te gustaba reunirte con tus amigos y ya no lo haces, si te aíslas también es otro indicador. La falta de energía física también, hay una depresión de baja energía. Y esa baja energía es lo que indica, no tengo ganas de hacer nada. Es que no quiero nada, es que solo quiero dormir, estar acostado, por ejemplo. Sentimientos de desesperanza y síntomas físicos, ¿verdad? Como insomnio, pasas noches sin dormir, comes demasiado o no comes nada también. Son indicadores de depresión. Ok, ¿el llanto? Sí, llanto recurrente, pero más es el estado de ánimo triste, que a veces puede venir con llanto y a veces no, porque fíjense que lo que no saben o sí saben es que a veces vemos a gente irritable, enojada, muy enojada, y decimos, pero qué enojada es. No, abajo de ese enojo hay una depresión. Hay una tristeza profunda. Sí. Podríamos hablar de los hombres que no lloran y son hombres enojados. Es muy probable que abajo de ese enojo, de esa forma tan rígida de ser y enojo, o que revientan de manera fea, hay una depresión profunda, pero no la lloran, entonces la sacan o la evocan de la única manera socialmente permitida para un hombre, que es el enojo. Sí, hace sentido, ¿verdad? Totalmente, y hay muchos casos, porque hay personas también que sonríen mucho, sino pues para prueba tantos cómicos, ¿verdad?, que hemos visto y que lamentablemente han fallecido de depresión, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, tenemos que ser muy honestos también con nuestros sentimientos y buscar la ayuda.
Y eso es bien importante también, ser honestos y buscar la ayuda, porque muchas veces como que andamos recomendando o viendo hacia afuera, pero cuando se trata de nosotros como que nos dejamos de último, y no, debemos ser prioridad y buscar y cuidar nuestra salud mental. Buenos días, dice, qué gusto poder escuchar a la psicóloga Claudia Cuyún. Tengo el caso de mi hija mayor, Adriana, de 21 años, que estuvo en tratamiento hace unos meses. ¿Te das cuenta, Claudita, que son muchos datos de jóvenes? ¿Es correcto? ¿Verdad? Adriana, 21 años, que estuvo en tratamiento hace unos meses por una alergia, como una especie de bombitas que le salieron en las manos, y nuevamente empezó a presentar este problema. ¿Hay algún medicamento natural con el que ella pueda controlar su ansiedad? Muchas gracias. Bueno, la ansiedad la puedes controlar haciendo ejercicio, entrenando. Okay. Entrenando un deporte reduce niveles de ansiedad. Okay. También derivando la atención a otras partes. Cuando te viene esa ansiedad profunda, es decir, tener algo que te encante y te apasione hacer, que no te envuelva en ese sentimiento de ansiedad. Y que se ponga a hacer otra cosa. Hay una persona que me dice a mí que cuando se siente ansioso hace manualidades. Ajá. Por ejemplo, esto podría ser derivar la atención. Derivar es, nos vamos para otro lado. Si fuera una carretera, agarro mejor para acá porque me conviene más. La carretera de la felicidad. Sí, ya saben que así explico yo porque así nos entendemos y yo también. Entonces me voy para este lado, ¿verdad? Ajá. A buscar esa actividad específica que yo ya sé que voy a ir a hacer en el momento que me da esa ansiedad. ¿Cuándo haces esto? No cuando estás ansioso vas a definir qué actividad, esta la vas a definir antes, cuando estás tranquilo, ¿qué te gustaría hacer? Porque sabemos que tienes esta condición ahorita de ansiedad generalizada, por ejemplo. Como hay síntomas que nos dicen, ahorita estás ansioso, ¿por qué? Porque me pongo a hablar muy rápidamente, o sea, la verborrea, porque me sudan las manos, porque me pongo torpe, porque me pongo irritable. Entonces, cuando ya está esa sintomatología, ¿qué voy a hacer? Pues ya sé que entonces hago manualidades. Exacto. O ya sé que ahorita pongo música y bailo. O ya sé cualquier cosa que la hija escoja que le vaya a servir. Adriana, ¿no? Sí. Adriana, entonces eso sería una manera. Las actividades físicas para toda la audiencia del Morning, todo lo que es ejercicio, entreno, todo lo que es arte y movimiento, todo lo que es pintura y expresión, nos van a ayudar grandemente en la depresión, en la ansiedad, en cualquier tristeza, en cualquier distimia, porque nos hace construir esos neurotransmisores. Nosotros mismos los tenemos en control cuando nos movilizamos o cuando hacemos algo que nos inspira. Entonces, esto no son cuentos, esto es verdad, esto lo dicen todos los médicos, lo dice la literatura. Por eso, parte de tu salud mental es reconocer que tienes algo, pero escoger cosas como estas que podemos tener al alcance. Por ejemplo, una caminata. Uno no tiene que gastar para hacer una caminata, uno solo necesita la voluntad de decir lo voy a hacer ahorita, aunque no quiera, porque a los 15 minutos que vas caminando, de verdad comienzas a sentirte mejor. Ok, perfecto, el movimiento. Y creo que en este tiempo los papás deben estar muy alerta e identificar el comportamiento de sus hijos, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Creo que pueden identificarse muchos factores físicos. Hoy por hoy veo yo más jóvenes que les tiemblan las manos. ¿Eso puede ser ansiedad también? Sí, eso puede ser ansiedad. Y también, ya que decías esto, cuando hablábamos de la depresión, considerar en serio cuando las personas tienen pensamientos como, yo ya no quisiera estar, me quisiera dormir para siempre, que esto no es manipulación. Los mitos dicen que una persona puede estar manipulando. La respuesta es no. La respuesta es tómalo en serio, porque abajo de ese discurso hay tristeza y hay una posibilidad de que lo haga, una gran posibilidad de que llegue a hacerse daño. Entonces, cuando una persona habla de morir, habla de un plan suicida, pero no te lo va a decir así. Te va a decir una broma. Es que un día de estos me voy a colgar. Alerta, pon atención. Y si esas cosas o esos discursos son frecuentes, pues necesita ayuda definitivamente, porque no es normal que una persona todo lo derive a un pensamiento de muerte.
Totalmente. ¿Verdad? Claudita, ¿qué consideras que está sucediendo en la mente de los jóvenes que hoy por hoy están padeciendo de ansiedad, de ataques de pánico? ¿Tú crees que también tenga mucho que ver las redes sociales, que se están sintiendo presionados? Porque te digo, a mí me impacta la cantidad de jóvenes que hoy por hoy están padeciendo de esta situación, ¿verdad? Que tienen ansiedad, que tienen insomnio. Entonces me puse yo a pensar y digo yo, ¿será que lo que ven en redes sociales sí les afecta, ¿verdad? Porque están viendo una situación que no es real, ¿verdad? Muchas veces vemos a alguien que está en un país y luego a la semana está en otro país y uno dice, es que eso no es así. La vida no es la así. vida no es así, Ajá. ¿verdad? Entonces, ¿será que se están sintiendo presionados? ¿Qué consideras tú que está sucediendo en la mente de estos jóvenes? Fíjate que la vida no es así y podría ser así para algunas personas, pero no para tu vida. Y aquí lo importante sería aceptar tu condición, aceptar tu identidad, a dónde perteneces, en qué momento de la vida estás, si eres estudiante y estás construyendo una posibilidad de viajar de esa manera que admiras que otras personas lo hacen. Uh-huh. Aquí lo que sucede es que hay mucha comparación, que fue el aspecto que yo marqué aquí en esta libretita flamenca. Sí, lo primero es la comparación. Los jóvenes se comparan siempre. Y entonces esto tiene que ver con la famosísima autoestima y autoconcepto de ellos mismos, pero esto también tiene que ver con la identidad, y la identidad tiene que ver la relación con sus padres, el aceptar de dónde vienen, el aceptar su estatus económico, socioeconómico, y estar contentos con lo que tienen hoy. Uh-huh. Esto es súper importante. Y el hecho, y como número 2, aquí escribí redes. Cuando te comparas con lo de las redes, estás viendo un mundo irreal. Esto es como la gente que ve pornografía. Uh-huh. Ese lugar de la pornografía o lo que ven allí nunca va a ser lo real. Por eso cuando llegan a una relación sexual real, se decepcionan o van muy rápido, porque eso que ven ahí no era cierto, era una fantasía. Perdón por la comparación tan grotesca, pero es así. Cuando un joven ve carros, no sé, uh-huh, carísimos, yo no sé de marcas mucho, pero o viajes, o ropa, la gente que le gusta la ropa, o belleza, entonces, y es belleza que, como me decía Danilo hace un ratito, ¿quieres que te ponga un filtrito por ahí? No sé si al final lo pusiste, gracias. No necesitas. ¿Qué me quisiste decir? Bueno, entonces es como que no estoy aceptando del todo cómo me veo, y eso nos pasa a muchas personas, ¿verdad? Yo creo tiene que ver, sí, tiene que ver con eso. También tiene que ver con hijos consentidos, gente consentida, que no le han puesto límites. ¿Y qué es ser consentido? Uh-huh. Óiganme bien, ser consentido no es ser amado. Ser amado está bien. Uh-huh. Ser muy amado también está bien. Consentido es cuando los padres no ponen límites y les toleran malcriadezas, cuando les dan más dinero de lo que los papás pueden dar, cuando los hijos no tienen una responsabilidad en casa, sino que son como asadones que solo piden y no tienen ninguna responsabilidad, cuando pones un castigo o una consecuencia por sus actos pero no la cumples. Uh-huh. Eso es criar hijos consentidos. Y entonces todo me lo merezco, en el momento que no lo tengo me deprimo, me da ansiedad, hago berrinche y preocupo a mi papá, a mi mamá. Entonces puede ser una manipulación. También la cultura de todo fácil, ¿verdad? Como todo está al instante, ¿verdad? Uh-huh. Entonces quiero todo fácil y no sé postergar. Postergar la gratificación. Este es un término que todos los padres deberían aprenderse. Postergar la gratificación significa no tener el placer tan rápido, sino que trabajar para tener ese placer. ¿Trabajar cómo? Con tu buena educación con tus padres, con las buenas calificaciones que se esperan, con las responsabilidades cumplidas en casa, con que si te gastaste el dinero que te dieron para el mes, pues ya no hay más, uh-huh. Con hacer trabajos pequeños donde tú ya vayas sabiendo el conocimiento de qué es ganarse un centavo en la vida, con ser ahorrativo. Entonces, la cultura fácil hace también que nuestros hijos sean débiles de carácter, porque todo esto no solo es una patología, el consentir demasiado enferma a las personas. Sí, no resolverles, ¿verdad?, todo, sino que genere
digamos que una forma de que ellos vayan especializando su carácter también, sí, ¿verdad? Su fortaleza interna y su estructura emocional interna. Okay. Y cuando hablo de estructura emocional, estoy hablando de una estructura mental, porque aquel joven que sabe, para ganarme este pantalón, yo todavía tengo que hacer esto, va a luchar por hacerlo, y perdónenme, pero la vida es así. Es que ¿sabes qué es lo que pasa, Claudita? Que vivimos en tiempos de donde todo se obtiene en un clic. Claro. Los jóvenes, ¿verdad? Ellos tampoco, pues, creo que tiene mucho que ver en casa, porque ellos tampoco pudieron vivir en esta temporada donde todo es rápido, sin esfuerzo, pero en medio de tanta facilidad, creo que sí es parte de los papás o de los adultos que los rodean, explicarles, ¿verdad?, que son herramientas que les van a servir, sí o no, en algunos casos, pero que la vida no está a un clic, ¿verdad? Y que no lo valioso se tiene que trabajar y se tiene que construir. Sí, y hay una frase, uno hace que las cosas pasen. Sí. Es decir, tú quieres aquello, tú haces que Dios te bendice. El sol nace para todos, la lluvia nos cae a todos, pero uno hace que las cosas pasen. ¿Cómo? Trabajando por ellas. Y esto se enseña desde pequeños. También el tiempo que les permitimos a los hijos estar en redes, estar en la computadora. Hay estudios que indican lo que esto está provocando en la mente humana, ¿verdad? Sí. Unos niveles de ansiedad, niveles de ideas psicóticas, de falta de realidad, ¿verdad? En donde creen que matan de verdad a alguien en estos juegos, entonces quieren salir a matar, etcétera. Entonces, ¿cuánto tiempo les permites? Tienes, por ejemplo, un horario, y tú como padre eres firme en explicarles por qué y que estas reglas son las de tu hogar. Mucho también tenemos que ver los padres con estas cosas, y con ello no estoy diciendo que no exista la genética o lo multifactorial, el ambiente, las experiencias presentes, los rompimientos con novias que afectan a nuestros hijos, pero si en casa las cosas van bien, va a haber menor incidencia de este tipo de problemas mentales. Totalmente, y nosotros lo vemos acá y agradecemos a los papis y a las mamis. De repente no podemos pasar el saludo, o hay muchos mensajes que han ingresado y que sus hijos no escucharon el saludo o su canción, pero nos hemos topado con mensajes donde dicen: yo ya le expliqué a mi hija que tenían muchos mensajes y lo vamos a intentar mañana. Y digo yo, qué alivio, porque le está explicando también que no todas las cosas a veces van a darse cuando nosotros queremos, y no porque no querramos, sino porque muchas cosas en la vida así van a ser, ¿verdad? Y ese es como un simple ejercicio, y hay papás que dicen: yo ya le expliqué, ¿me pueden grabar el saludo? O me dicen en qué momento. O sea, buscar formas para explicarle al niño, y eso a mí me parece genial. Claro, y hoy no fue, pero mañana puede ser, y también enseñarle a los niños que ellos sí, a los jóvenes que ellos sí son importantes, pero que no todo tiene que ver con ellos, que no son el centro del universo. También que tienen que aprender a pedir disculpas, a dar las gracias, a decir con permiso, cosas tan básicas, porque nos encontramos que muchos de nuestros jóvenes son demandantes. Exactamente. Ay, pero qué alegre está aquí, yo quiero bailar. Ya activaron las tornamesas. Claudita, yo creo que este tema nos da para segunda parte. Por supuesto. Claro. ¿Te parece? Que ya se acabó el tiempo, me vas a decir, no, y faltan otras cositas por allí, pero... Y te digo, nos están preguntando por acá, ¿por qué a la bipolaridad tipo 2 no se le da tanta visibilidad como a la tipo 1? Bueno, quizás es menos consultada, menos frecuente, eso sí, sin el quizás, o da más vergüenza decir que se tiene. Pero si quieres, hablamos de bipolaridad también tipo 2 la próxima vez. La próxima semana. Y le vamos a dar aquí la visibilidad necesaria. Como les decía, yo que solo quisiera concluir. Están pidiendo tu número también, Claudita, para agendar cita. Perdón. Tan linda, y tus amigos me han llamado, gracias. La gente que me han referido de aquí me ha llamado, y alguna ha asistido, así que gracias. Necesito a mis amigos cuerdos. O la gente que Sharon ha mandado, pues no, pero me encanta. Por lo menos preguntan, ¿verdad? Yo le decía a Claudita que hace 16 años hizo la transición un ángel hermoso de nuestra familia, mi sobrino amado, el Canchito.
Y hoy por hoy le agradezco tanto porque gracias a él he aprendido muchísimo y gracias a él aprendí a buscar la ayuda psicológica. Gracias a él busqué la ayuda espiritual y gracias a él descubrí que el único que tiene el control de nuestra vida es Dios, pero que él ha dado ángeles en la tierra para poder sostenernos. Y los psicólogos para mí también son parte de esa sanación y son ángeles que nos ayudan a trascender y a poder lidiar y ordenar, y quizá no ordenar la mente, pero sí como que buscarle el saborcito a la vida. Entonces, yo se lo decía a Claudita fuera del aire, tengo tanto que agradecerle a este ángel que ahora tengo ahí en el cielo, pero parte de, y por eso lo hago con mucho cariño también y con mucho respeto a ustedes, para que busquen, sobre todo en esta temporada. Yo veo al cielo y le digo, Canchi, gracias, porque gracias a usted, hoy por hoy, en esta realidad me puedo sostener, porque estamos viviendo una temporada donde es ataque por donde veamos, digamos, en la sociedad. Pero nosotros podemos buscar las alternativas y no sentir esos ataques directos, sino realmente ordenar nuestra mente y salir adelante, ¿verdad? Y que no caigamos en una depresión, en una ansiedad, en esos estados de ánimo que no nos van a llevar a nada, porque Dios nos quiere ver felices. Ay, qué lindo lo que dices. Así le digo yo a mis pacientes que son creyentes, que se acostumbran al dolor y a la tristeza y que se gozan quizás en ella porque es lo que hay en su mente, en su constructo de ese momento. Y porque es más fácil ser víctima también. Que Dios, sí, o también todo tiene que ver con un sistema, que te enseñaron, que te dice tu religión, que si sufres eres más, no sé, santo tal vez, yo no lo sé, pero la verdad es de que el mismo Eclesiastés dice que hay un día para nacer, otro para morir, uno de guerra, uno de paz, uno de alegría y uno de tristeza. Entonces, esta es la vida, ahí mismo está escrito está. Entonces, pues, démosle cabida también a la derivación del dolor y de las experiencias con tiempo, con el tiempo necesario para duelarlas. Número 2, con el espacio necesario para sanar, y en ese espacio buscar el acompañamiento, buscar a las personas amadas que van a estar con nosotros y no nos van a abandonar, y nosotros tener paciencia con nosotros mismos, querernos tanto que querramos que ese tiempo de lloro pase y pasemos a la alegría que dice Eclesiastés. Ay, qué lindo. Gracias, Claudita, de verdad que siempre pues nos dejas con el alma tranquila. Y por acá nos siguen pidiendo dónde se pueden contactar contigo directamente. Tan dicen, lindos, para hacer cita. Tan linda la audiencia, cómo les gustan estos programas, y es que alfa lo máximo. Bueno, mi celular por WhatsApp, por favor, 4079-2487, 4079-2487, y la clínica 2334-3825, 2334-3825, y mis redes, @Claudia Cuyún, mi apellido Cuyun, y visiten ahí porque hay unos cursos de vacaciones que voy a estar dando, y entonces está interesantísimo, y para los que quieran llegar, y es cupo limitadísimo. Y es conmigo, así que va a estar bonito. Aprovechen y déjenle mensaje al WhatsApp 4079-2487, y si no pueden hacer su cita en la clínica directamente al 2334-3825. Ahorita coordinamos agenda con Claudita y que se venga pues para darle segunda parte a este tema tan importante de la salud mental. Encantada, y gracias por escuchar, gracias por sus mensajes, por abrir sus corazones, y recuerden que un día para estar mal es demasiado tiempo. Ya 15 los espero en la clínica. Sí, con mucho cariño. Parte 2, dice. Qué lindo. Gracias. Bueno, familia hermosa, entonces será hasta mañana. Besos, abrazos y apapachos, y por favor busquen esa ayuda necesaria, que ahí están estos ángeles para poder ayudarnos también. Y vivan felices. Besos, abrazos y apapachos. ¿Y bailamos un ratito? Sí, me parece. El Morning.